Padre nuestro, tú que estás en los cielos gobernando el universo, tú que eres el Dios vivo y verdadero, el único Dios en el universo, venimos delante de tu presencia en esta mañana con un corazón lleno de temor, porque cada día sabemos más al Dios al que nos acercamos. Pero venimos también llenos de gozo, sabiendo lo que tú has hecho por nosotros en tu Hijo Jesucristo, lo que hiciste por nosotros en Él, para darnos la oportunidad, el privilegio de estar aquí presentes, reunidos nosotros, tu pueblo, para adorarte a ti. Oh Señor, en este momento nos vamos a disponer a abrir tu palabra, y es la palabra que ha salido de tu boca. Y queremos escucharla, Señor. Queremos ser edificados y fortalecidos espiritualmente por ella. Queremos ser corregidos y guiados a toda verdad. Para eso clamamos por tu Espíritu Santo. Señor, tú nos has dado tu palabra para que cumpla tus propósitos el día de hoy en nosotros. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y aplique tu palabra. Que esta iglesia, Señor, sea edificada, sea fortalecida. Que sigamos corriendo esta carrera que tú nos has dado, persiguiendo la santidad. Que tu palabra corra entre nosotros el día de hoy. Y que hoy, Señor, aquellos que tú has traído en esta mañana, que no conocen a Jesucristo, solamente tú conoces los corazones de todos nosotros los que estamos aquí. Te pedimos que aquellos que tú sabes que aún permanecen en sus delitos y pecados, hoy sea su día de libertad. Que hoy, Señor, tú los resucites de los muertos por el poder de tu palabra. Y que lo hagas todo, Señor, para la gloria de Cristo y para que tú seas glorificado en Él. Lo pedimos, Señor, en el nombre suyo. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Abrimos nuestras Biblias, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, y vamos a estar leyendo nuevamente los versículos 12 al 17. Hebreos 12, versículos 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si algo que debemos sacar de nuestro estudio de esta epístola a los hebreos es el peligro espiritual al que se exponen los creyentes cuando se alejan de la palabra de Dios. Porque como hemos visto hasta ahora, esta iglesia a la que le escribió este autor, o por lo menos algunos de sus miembros, se encontraban casi naufragando espiritualmente, al borde del precipicio, por así decirlo, a punto de abandonar su carrera cristiana. Y lo que los había llevado a tal punto de sus vidas habían sido todas esas aflicciones y sufrimientos que habían venido a sus vidas en ese momento. Aflicciones que habían venido a sus vidas no por ser ladrones, ni por ser mentirosos, ni por ser criminales o asesinos, sino por ser cristianos. Era por la fe que ellos habían abrazado desde hace unas décadas atrás, por lo cual ellos estaban sufriendo innumerables tormentos de parte de sus enemigos. Por un lado eran el imperio romano,
por otro lado los judíos y por otro lado los apóstatas. Aquellos que una vez se habían identificado con Cristo y habían estado con ellos en la iglesia. Y esos ataques habían sido lo que los habían llevado a ellos a dudar de su fe, de la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. Y muchos de ellos estaban detenidos en lugar de estar avanzando y perseverando en la fe del Señor Jesucristo. Pero todo había venido, como hemos dicho en repetidas ocasiones, por haberse apartado de la palabra de Dios. Ellos estaban débiles espiritualmente porque no se habían alimentado por mucho tiempo de la palabra del Señor. Y ese pecado los había llevado ¿a qué? A olvidar. Por un lado, olvidar la excelencia del Señor Jesucristo. La excelencia de lo que Dios les había dado a ellos en Él. Por otro lado, se había llevado a olvidar las promesas del Señor. Lo que podían esperar ellos en Cristo Jesús en la eternidad. Pero por otro lado, el haberse dejado de la palabra de Dios los había hecho olvidar la cosmovisión cristiana, el entendimiento bíblico de la vida cristiana. El grave problema que había traído sobre ellos el alejamiento de la palabra de Dios había sido su incapacidad ahora para entender sus sufrimientos. Habían olvidado todo lo que las Escrituras enseñan acerca de lo que le espera al creyente en esta vida. Y ese olvido los había llevado a pensar muy probablemente que Dios estaba en su contra, o que los había abandonado, o que los había dejado de amar. Es por eso que el autor aprovecha la exhortación aquí en el capítulo 12 para corregir ese grave error de estos hermanos. Y lo hace recordándoles mucho de lo que habían olvidado de la Biblia. Esos pasajes en el libro de Proverbios que afirman que Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Lo que ellos estaban experimentando entonces no era la ira de Dios, ni su abandono, ni su odio, sino su disciplina. Y lo estaban experimentando precisamente porque ellos eran hijos de Dios. Esa era la realidad. Lo que Dios les estaba demostrando a ellos en todas esas aflicciones, en todos esos sufrimientos, era que Dios era su Padre y que ellos eran sus hijos amados. Es por ello que el autor les recuerda en Hebreos 12:6 esa cita en Proverbios 3, porque el Señor al que ama disciplina. Y Dios lo estaba haciendo con el fin de que ellos, que estaban alejados de su palabra, más bien se sujetaran más a ella, que se acercaran más al Señor. Lo estaba haciendo con el fin de que ellos, como sus hijos, participaran de su santidad. Y finalmente lo estaba haciendo con el propósito de que ellos entendieran o dieran fruto espiritual, fruto apacible de justicia. Ese era todo el fin de Dios, porque ellos eran sus hijos y para eso los estaba disciplinando. En otras palabras, lo que Dios estaba haciendo como padre de sus hijos era instruyéndolos, corrigiéndolos y hasta previniéndolos. Ese era todo el propósito de Dios. ¿Cómo se suponía entonces que ellos debían responder a esa verdad? ¿Cómo debían responder entonces a la disciplina de su Padre Celestial? Bueno, lo que dijimos la semana pasada es que a partir del versículo 12, la manera correcta en la cual nos dice el autor, era en la que ellos debían responder, era primero persiguiendo 4 cosas. Como creyentes que han entendido que Dios es su Padre, que los ama y los disciplina para su beneficio espiritual, los creyentes deben buscar estar animados. En lugar de decaer, de estar desanimados, no, animados. Entendiendo que Dios es nuestro Padre y que todo lo que trae es para nuestro bien espiritual. Y debemos hacerlo no solo en nuestra vida personal, como vimos la semana pasada, sino como iglesia. Como iglesia debemos vivir nosotros unas vidas en donde nos estamos exhortando unos a otros, animándonos unos a otros para correr esta carrera cristiana. También debemos vivir vidas consistentes con el Evangelio, dijo el autor. Vidas rectas, para no servirle de tropiezo a un hermano en la iglesia. Para que en lugar de ser dislocado, más bien sea sanado el hermano. Debemos también responder persiguiendo la paz con todos los hombres, no solo con los hermanos en la iglesia, sino con todos los hombres. Y sobre todas las cosas,
El entendimiento correcto de la disciplina del Señor debe llevar al cristiano a responder a esa disciplina persiguiendo la santificación. Persiguiéndola como el león que persigue a su caza, a su presa. No para hasta que la alcance. ¿Por qué? Porque sin ella, nos dice el autor en el versículo 14, nadie verá al Señor. Por eso debemos seguirla de esa manera. Hermano, la disciplina del Señor es un privilegio. Ser disciplinados por Dios es un privilegio para nosotros los cristianos que ha venido a nosotros por lo que Dios el Padre hizo por nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos entender. Eso es lo que nos muestra el Evangelio. Dios nos ha adoptado a nosotros en Cristo Jesús como sus hijos. Y por eso nos disciplina. Es un privilegio. Si Dios no nos disciplinara, estaría diciendo: usted no es mi hijo, usted es un bastardo. Usted no me pertenece a mí. La disciplina es un privilegio. Y por eso debemos estar animados cada vez que el Señor nos disciplina. Pero como dijimos la semana pasada, la otra manera correcta en la que los creyentes responden a la disciplina del Señor es cuidándose de dos peligros. No solo debemos perseguir todas esas cuatro cosas, sino también debemos cuidarnos. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Cuáles son entonces esos dos peligros de los que debe cuidarse la iglesia? El primero lo tenemos en el versículo 15 y es la apostasía. Dice el autor en el versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lo primero que cabe destacar de ese versículo es ese término, mirad bien. Ese es el mismo término o un término relacionado del que obtenemos nosotros la palabra obispo. Es la palabra supervisar, sobreveer, vigilar cuidadosamente. Eso es lo que el autor quiere decir. Implica la idea de cuidado o de servir como atalaya para alguien. Ahora, ese término se encuentra aquí en el plural. Es decir, la orden que el autor le está dando en estos versículos no es a miembros específicos en la congregación, no es al pastor, no es a una persona en específico, sino que es a toda la iglesia. Todos son los que deben mirar bien. Todos los miembros de la iglesia son los que deben supervisar cuidadosamente como el atalaya que cuida una fortaleza. Todos. Esa labor no es exclusiva de los pastores. Le corresponde a cada miembro de la iglesia. Eso es lo que está diciendo el autor ahí. Pero ¿qué es lo que deben mirar? ¿Qué es lo que debemos supervisar como cristianos, miembros de una iglesia local? ¿De qué cosa es la que debemos cuidarnos? Bueno, lo que el autor dijo es que cada miembro de la iglesia debe estar supervisando que no haya alguno, dice, que no haya otro miembro de la iglesia, otro miembro de esa iglesia visible, que deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿qué se refiere el autor o qué quiere decir con esa frase, la gracia de Dios? ¿A qué se está refiriendo? Esto es importante porque algunos comentaristas afirman que de lo que los creyentes deben cuidarse es de que no haya otro miembro en la iglesia que esté dejando de buscar la gracia de Dios en su vida continuamente. Es decir, que esté viviendo su vida por sus propias fuerzas. Sin embargo, no creo que eso sea lo que el autor se está refiriendo con esa frase. Los mismos términos los encontramos en otros lugares en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto lo siguiente: gracias doy a Dios, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En Colosenses 1, Pablo usa la misma frase en el versículo 6.
Y él dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y escuchen esto. Y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Otro lugar es Tito 2:11. Ahí Pablo le escribe a este joven pastor lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿qué quiso decir el autor con esa frase? La gracia de Dios, dejar de alcanzar la gracia de Dios. Bueno, que todos los creyentes, que cada miembro de esta iglesia en Roma, cada uno de ellos debía estar vigilando que no hubiera alguno entre ellos que perdiera la salvación, que se alejara del reino de Dios, de la esfera de salvación divina. El término deje de alcanzar en el original literalmente significa fallar, quedar corto, estar destituido. Y de nuevo, el llamado del autor es que como iglesia estos hermanos deben estar vigilando que no haya alguno entre ellos que quede destituido, que quede corto de la gracia de Dios, que quede fuera, que no la alcance. Y esa gracia de Dios no es otra cosa que la salvación. Como lo explicó John Brown, la gracia de Dios en el lenguaje de la teología sistemática dice, puede ser tanto la influencia divina o el efecto de la influencia divina. En este pasaje, esta gracia de Dios se refiere a ese efecto del favor divino o bondad mencionado en el versículo anterior, ver al Señor. Y fallar esta gracia de Dios es simplemente quedar corto del cielo. Fue por eso que el autor inmediatamente después de estas palabras trae a la mente de estos hermanos el pasaje en Deuteronomio 29. En Deuteronomio 29 Moisés registró aquel pacto que Dios hizo con Israel en Moab. Dios les ha recordado todo lo que Él había hecho por ellos, no solo en Egipto, sino en el desierto, cómo los ha cuidado, cómo ellos no les ha faltado nada de comer, nada de tomar. Cómo Dios los ha protegido de poderosos enemigos por los cuales habían pasado en sus tierras. Y Dios confirma ahí en Moab su pacto con el pueblo de Israel. Pero también les recuerda de todas las abominaciones y los ídolos de todas esas naciones por las cuales ellos pasaron. Y en Deuteronomio 29:18 Dios les dijo, no sea, y escuchen esto, que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuídense de esto, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. Y escuchen esto, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Lo que Dios le estaba advirtiendo a Israel en Deuteronomio 29 era que se cuidaran de que no hubiera entre ellos ni un hombre o una mujer, una familia o hasta una tribu entre ellos que tuviera un corazón para apartarse de Dios e irse tras los ídolos de las naciones. Cuidarse de que entre ellos no hubiera uno que tuviera una raíz de hiel y de ajenjo. La hiel es un líquido amargo. El ajenjo es una planta amarga, pero también es una planta venenosa. Dios estaba advirtiendo a Israel contra la apostasía. Esto es todo lo que yo he hecho por ustedes, Israel. Los saqué de la tierra de Egipto, los he cuidado en todos estos 40 años por el desierto, no les ha faltado nada. Tengan cuidado de irse tras los dioses de las naciones paganas. Porque de hacerlo, les dijo en Deuteronomio 29:28, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve.
la ira de Dios vendría sobre aquellos que hicieran tal cosa. Que identificándose con Israel ahora se hubieran apartado y se hubieran ido tras los dioses paganos. La ira de Dios vendría sobre los apóstatas. El peligro era que en lugar de alcanzar la bendición de Dios como siendo parte del pueblo de Israel, por su descuido ellos fallaran en alcanzarla, y lo que encontrarían en lugar sería la ira de Dios, el castigo divino por su apostasía. El autor de los Hebreos tiene en mente ese preciso pasaje en Deuteronomio 29 cuando hace esta advertencia a estos hermanos. Dios los estaba disciplinando a ellos como hijos. Por lo tanto, su deber como creyentes, como iglesia del Señor, era estar vigilantes de que no hubiera entre ellos un apóstata. Uno que fuera como una raíz de amargura, que en lugar de estar respondiendo correctamente a la disciplina de Dios como creyente, más bien la estuviera resintiendo. Y resintiendo entonces la disciplina del Señor, pudiera más bien esa persona en la iglesia perturbar, interferir, molestar, o como dice el autor, estorbar a la iglesia. Y como una planta venenosa, contaminar a los demás, a muchos otros. Por eso debemos estar vigilantes. Ese es el llamado del autor. Si hemos entendido correctamente la disciplina del Señor, debemos estar vigilantes como iglesia, porque nuestro deber como iglesia es correr esta carrera persiguiendo la santidad para ver a nuestro Dios. Y por lo tanto debemos estar vigilantes de que entre nosotros no haya un apóstata. Alguien que pueda estorbar nuestro camino, nuestra carrera, nuestro avance. O alguien que más bien pueda contaminar a muchos de nuestros miembros y afectar a la iglesia. Ahora, como dejamos claro, obviamente, cuando empezamos todo nuestro estudio de Hebreos y vimos esas 4 advertencias que hemos visto hasta el momento en estos capítulos previos, es claro que el autor no está diciendo que haya la posibilidad de que un creyente pierda su salvación. Eso no es lo que está diciendo el autor aquí. Eso no es lo que debemos pensar. Ese no es el problema. Bíblicamente es imposible que un cristiano pierda su salvación. Bíblicamente es imposible que un pecador que ha recibido la gracia de Dios pierda su salvación. Es imposible. ¿Por qué? Porque Filipenses 1:6 nos dice que Dios todo lo que comenzó lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y si Dios comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Es imposible perder la salvación si usted realmente ha recibido la gracia de Dios. El problema no es ese. El problema es que haya dentro de la iglesia uno que afirme y crea ser cristiano sin serlo. Ese es el problema. Y que cuando viene la disciplina del Señor sobre toda la iglesia, ese que está dentro de la iglesia porque él cree ser cristiano y ha engañado a la iglesia, y la iglesia ahora cree que él es un cristiano verdadero y no lo es. Cuando viene la disciplina, este hombre, ¿qué hace? La resiente. Y entonces surge su verdadera identidad como un incrédulo y empieza no solo a estorbarle a la iglesia, y también puede contaminarla. Ese es el peligro. Es de esas personas de las cuales la iglesia debe cuidarse. Estar vigilante. Porque esas personas terminarán por la dureza de su corazón, como lo hicieron todos los apóstatas en Israel. Desechando a Dios. En este caso, desechando el cristianismo. Yéndose tras los dioses de las naciones paganas. Apostatando. Pero más peligroso para nosotros como iglesia es que terminan estorbando nuestra carrera como iglesia, estorbándonos y perturbándonos. Para nosotros como iglesia, por eso es que
Los que son miembros sabemos la gran responsabilidad que nosotros tenemos cuando recibimos a alguien como miembro. Hay una evaluación pastoral de la vida de esa persona. Nos preocupamos por entender si realmente ha habido una salvación real. Si esa persona ha entendido correctamente el Evangelio. No sé que se estén autoengañando. ¿Por qué? Porque como voy a decir más adelante, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Está compuesta por creyentes verdaderos. Por lo tanto, meter a uno que no lo es peligroso para la iglesia, y por eso debemos cuidarnos, y por eso como iglesia tenemos tantos cuidados. Ahora nosotros no conocemos los corazones de los hombres y podemos ser engañados, y de pronto puedes estar entre nosotros un apóstata. Por eso debemos mirar bien, porque a pesar de que nosotros como iglesia, los pastores y hermanos, esta responsabilidad de nuevo no es solo para los pastores, de todos los miembros de la iglesia. Cada vez que nosotros sabemos de alguien que quiere ser miembro de la iglesia, todos debemos estar vigilantes de esa persona, mirando su vida, conversando con él. ¿Será realmente que es salvo? ¿Hay fruto espiritual en su vida? ¿Por qué? Porque si yo detecto algo en esa persona y no le informo a nadie, no doy evidencia de que me está preocupando algo en la vida de esa persona, después se hace miembro de la iglesia y termina afectando nuestro caminar o nuestro correr. Entonces debemos todos mirar bien, que no haya entre nosotros un apóstata. El segundo peligro del cual debemos cuidarnos es la mundanalidad. Y eso es lo que leemos en los versículos 16 y 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora vamos a notar que el autor sigue ordenándole a esta iglesia que esto también es lo que deben mirar bien. El autor le está diciendo, mirad bien, no solo que haya un apóstata, sino también ellos deben mirar bien, no sea que haya algún fornicario profano como Saúl. La exhortación sigue siendo la misma, a supervisar de que esto no ocurra, de que no haya un fornicario o un profano como Esaú entre nosotros. O como quiero mostrarles, que no haya algún mundano como Esaú entre ellos o entre nosotros. Y para esta orden, el autor trae a la mente de estos hermanos el pasaje en Génesis 25, el relato del nacimiento y la vida de Esaú y Jacob. Todos conocemos la historia, pero permítame refrescarla para que estemos más claros en lo que vamos a ver. En Génesis 25 se nos cuenta el nacimiento de los gemelos de Isaac, Esaú y Jacob. Esaú era el primogénito, Jacob era el hijo menor. Esaú era el hombre de casa, el hombre de campo, diestro en la casa, obviamente el preferido de Isaac. Jacob era el menor y el consentido de su mamá, el engañador, como bien lo dice su nombre, el suplantador. Su vida se caracterizaba por el engaño. Resulta que un día Esaú fue a hacer lo que siempre hacía, salir al campo a cazar. Y de tanto trabajo, de tanta espera, buscando animales para cazar, llega cansado a la casa. Jacob, siendo el niño consentido y mimado de su mamá, está ahí preparando una comida en ese preciso momento. Esaú, cansado y con hambre, entonces le pide a su hermano que le dé un poco de su comida. Jacob, siendo un engañador, dice: esta es mi oportunidad. Jacob entiende algo que Esaú no entiende: la bendición de la primogenitura. Jacob sabe que hay algo en la primogenitura que es realmente importante tener. Esaú no. Entonces Jacob aprovecha la oportunidad y decide hacer un trato con Esaú.
Él le daría un poco de su guiso si tan solo Esaú le vendía su primogenitura. En Génesis 25:32 leemos lo siguiente: entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y prefiriendo su vida en esta tierra, prefiriendo su confort aquí y ahora, prefiriendo satisfacer los deleites, los apetitos de su carne, ahora le vendió la primogenitura a Jacob, su hermano menor. Y como leemos en Génesis 25:34, comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esa comida, como dice 1 Juan 2, pasó como pasará el mundo, por la panza de Esaú. Ahora, el autor afirma que aquí como iglesia ellos deben estar supervisando que no haya entre ellos uno como Esaú. Y describe a Esaú como un hombre fornicario y profano. Y es interesante que afirme que Esaú haya sido un fornicario, porque por lo menos la Biblia claramente, directamente no nos dice que Esaú haya sido un fornicario. La literatura judía de la antigüedad, comentarios judíos antiguos, describen a Esaú como un hombre fornicario. De hecho, el comentario palestino del Antiguo Testamento de Génesis 25 dice que cuando Esaú vino a su casa, esto es un comentario, cuando Esaú vino a su casa venía de cometer 5 transgresiones. Una de ellas era haber cometido adulterio con una mujer. Ahora, esos comentarios obviamente no son inspirados. Eso es lo que dice la tradición judía de Esaú. Pero el autor de los Hebreos, que sí es inspirado por el Espíritu Santo, sí nos dice que Esaú era un fornicario. Ahora, yo no creo que esté hablando aquí en términos espirituales, como si él fuera un idólatra. Yo creo que la aplicación del autor aquí de ese término es que Esaú era un hombre sexualmente inmoral, un fornicario. El Antiguo Testamento nos dice que Esaú, cuando se enojó con sus papás, ¿qué fue lo que hizo? Fue y tomó 2 mujeres por esposas, paganas. Está mostrando ese corazón fornicario. Ahora, la segunda descripción de Esaú es que es un hombre profano. Ese término en el original significa o era usado para describir aquel terreno que no era sagrado, aquel terreno religioso por el cual se podía caminar. No era el terreno sagrado por el cual los hombres nunca podían pasar. No, el terreno profano, el terreno bébelos, ese es el término en griego. Era el terreno por el cual los hombres podían pasar. Era un terreno común, mundano. Esa es la palabra. El autor está exhortando a estos hermanos a que supervisen que no haya entre ellos ni un fornicario ni un mundano. Ahora, ¿en qué se evidenció la mundanalidad de Esaú? Porque eso es lo que dice el autor. En que por una sola comida vendió su primogenitura. En eso se evidenció la mundanalidad de Esaú. Que por una comida vendió su primogenitura. Ian Murray tiene una muy buena definición de la mundanalidad. En un artículo que publicó en el Estandarte de la Verdad en el año 2000, la definió de la siguiente manera: la mundanalidad es apartarse de Dios. Es una manera antropocéntrica de pensar, o sea, es una manera de pensar centrado en el hombre. Se propone objetivos que no demandan ninguna ruptura radical con la naturaleza caída del hombre. Juzga la importancia de las cosas por los resultados presentes y materiales. Esto es importante porque lo puedo obtener ya. Lo puedo tocar, lo puedo ver. Por eso es importante. Lo que no puedo ver, lo que me costará mucho obtener, eso no es importante. No, lo importante es lo que puedo obtener ya. Pesa el éxito por los números. Desea la estima humana y no desea la falta de popularidad.
No conoce ninguna verdad por la que valga la pena sufrir. No sufre por nada. El mundano desecha ser un necio por la causa de Cristo. La mundanalidad, dijo, es la mentalidad del que no ha sido regenerado. Adopta un ídolo y está en guerra con Dios. La razón por la cual Esaú vendió su primogenitura fue porque su corazón estaba más apegado al mundo que a Dios. Su deseo era esta vida en la tierra, lo que podía obtener aquí y ahora, su gratificación instantánea. Por eso era un mundano. Su deseo era apaciguar sus apetitos ahora, lo más pronto posible y a toda costa. No importaba lo que yo tuviera que hacer, lo que yo tuviera que dar, mientras obtuviera lo que yo quería en este momento, eso haría. Eso es un mundano. Esaú estaba dispuesto a hacer lo que fuera por seguir aferrado a esta vida, por obtener lo que era en ese momento sus apetitos, el hambre. Y fue así como prefirió el guiso a la primogenitura. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura en este momento si estoy muriendo de hambre? No me va a servir de nada. La primogenitura no me va a llenar el hambre que tengo. Mejor la vendo y como. Eso es importante para entender la mundanalidad de la cual el autor está hablando aquí. Porque la primogenitura era un privilegio. La primogenitura era una bendición para un hombre. No solo heredaría todas las posesiones de su padre, sino que sería el primogénito quien heredaría y de quienes se propagaría la religión de su padre. Ser el primogénito significaba tener la responsabilidad de avanzar la religión que su padre había heredado. Significaba identificarse con el Dios, en este caso de Isaac. Pero para Esaú eso no era importante. No era importante la herencia espiritual que su padre le pudiera dar. No era importante identificarse con el Dios de Abraham, de Isaac. Lo más importante era satisfacer su hambre en aquel preciso momento. Por eso era un profano, un mundano, porque su vida estaba en esta tierra. Lo que Dios le fuera a dar a él no era apetecible. Lo que Dios prometía no era apetecible porque eso está en el futuro. No, yo necesito ahora esto. Él prefería lo que podía ver y tocar, lo material, lo que podía probar con su lengua, lo que podía llenar su vientre, lo que pudiera calmar su apetito carnal. Es por eso que quizás el autor hace esa conexión entre la inmoralidad sexual de Esaú y su mundanalidad. Por eso estoy diciendo aquí que no estoy tratando estas dos cosas de las que menciona el autor como dos cosas separadas, sino como parte de una misma cosa que es la mundanalidad. Porque al final ambas son la expresión de la mundanalidad de una persona. La inmoralidad sexual y vivir apegado a este mundo es lo mismo. Ambas buscan satisfacer los apetitos carnales aquí y ahora. Estas personas viven sus vidas sin fe, prefiriendo lo material, lo que puedo tocar, lo que puedo sentir, lo que puedo recibir aquí y ahora. Buscan la gratificación instantánea como lo hizo Esaú. Prefieren aferrarse ¿a qué? A su incredulidad. A no creerle que Dios es capaz de darles a ellos algo muchísimo mejor, que lo que Dios nos ha prometido es muchísimo mejor, que lo que Dios nos ha dado es muchísimo mejor, que la manera de vivir que Dios nos ha dicho o nos ha dado o nos ha estipulado en su palabra es muchísimo mejor. El sexo es mejor en el matrimonio, porque así fue como Dios lo dejó y lo ordenó.
Pero el mundano, ¿qué hace? No. Lo mejor para mí es tener relaciones con alguien aquí y ahora. Esté casado o no. Porque es un mundano. El fornicario entonces actúa de la misma manera que el mundano. Busca su gratificación instantánea, no creyéndole a Dios, no esperando nada de Dios. Y lo hace cueste lo que le cueste. Por esta razón, estos hermanos debían cuidarse de que no hubiera uno así entre ellos. Porque Esaú fue desechado por Dios por ser un mundano. En Génesis 27 se nos cuenta que justo antes de morir, Isaac llamó a Esaú para darle la bendición. Rebeca está ahí fuera de la tienda escuchando todo lo que Isaac le decía a Esaú. Isaac está ciego ya casi. Esaú entonces sale de la tienda y se va a casar porque Isaac le dice: anda, me traes una comida, prepárame una comida para que yo te bendiga después de comer. Esaú se va al campo a hacer comida. Rebeca escucha todo y dice: Jacob, ven aquí. Yo te voy a preparar una comida para que le lleves a tu padre, porque tu padre ha decidido bendecir a Esaú. Esto no puede ser así. ¿Por qué? Rebeca recuerda las palabras de Dios cuando sus hijos están peleando en su vientre y Dios le dijo: no, el mayor servirá al menor. Ella está atenta a eso. Es por eso que le dice a Jacob: ven, tú tienes que recibir la bendición de tu padre, y prepara una comida. Viste a Jacob en las ropas de Esaú, le pone pieles porque Esaú era un hombre muy, muy velludo, aprovechando la ceguera de Isaac. Y termina Isaac bendiciendo a Jacob. La bendición del primogénito le fue dada a quien ahora era dueño de la primogenitura, Jacob. Cuando Saúl regresa y se da cuenta de lo que ha ocurrido, leemos en Génesis 27:34 que Saúl clamó con una muy grande y amarga exclamación y le pidió a su padre: Padre, quita eso, bendíceme a mí. El autor de los Hebreos afirma esto: deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y muchos de nosotros leemos esa frase creyendo que no hubo oportunidad para que Saúl se arrepintiera. Sin embargo, lo más probable es que el arrepentimiento del que el autor de los Hebreos está hablando aquí sea el arrepentimiento de Isaac, no de Jacob, no de Esaú, perdón. Cuando Esaú va a su padre, él trató de que su padre cambiara su mente, que cambiara lo que acaba de hacer. No, quita esa bendición a Jacob, dámela a mí. Pero vean lo que le dijo Jacob: yo le bendije y será bendito. Ya no puedo hacer nada más. Ya lo bendije y ya no se puede hacer nada más. No puedo cambiar lo que he hecho. Ya no hay oportunidad para deshacer lo que acabo de hacer. Lo que Saúl buscó con lágrimas fue la bendición, no el arrepentimiento, porque era un mundano. Él no se arrepintió de haber vendido, de haber despreciado la primogenitura. Lo que deseaba con lágrimas fue la bendición y lo que implicaba esa bendición. Lo que deseaba era poder obtener lo que podía obtener, no a quién iba a obtener siendo el primogénito. A Dios. ¿Por qué? Porque era un mundano. Igual que aquellos israelitas, ¿se acuerdan en el desierto? Dios les había dado maná del cielo para que comieran. Maná caído del cielo.
¿Qué dijeron? No, danos codornices. Esto no llena. Queremos carne. Rechazaron lo que Dios les había dado. Y era por esa precisa razón que estos hermanos en Roma debían supervisarse unos a otros. Para que de haber alguno así entre ellos, no fuera rechazado como lo fue Esaú aquel día. Porque actuando como Esaú, uno que anda así, que sea un mundano entre nosotros, para evitar el sufrimiento, para ganar el favor del mundo, para estar bien con sus vecinos, para estar bien con sus amigos, para que no les robaran sus posesiones por el imperio romano, por ejemplo, en el caso de estos hermanos, hasta para satisfacer sus apetitos carnales, ellos preferirían desechar a Dios, despreciarlo con tal de obtener lo que desean. Eso es lo que hace el mundano. Hacen cualquier cosa por obtener lo que desean. Y por eso debemos cuidarnos de que no haya alguno así entre nosotros. Para evitar el sufrimiento, para obtener lo que quieren, harían cualquier cosa. Por eso debemos estar vigilantes de que no haya entre nosotros alguien que no esté manifestando una vida de fe. ¿Recuerdan Hebreos 11 del 1 al 3? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve. El mundano no tiene esa fe verdadera. ¿Por qué está aferrado al mundo? Porque no tiene certeza de las cosas que Dios ha prometido a su pueblo. La grandeza, la maravilla de lo que Dios nos ha prometido darnos en Cristo Jesús. Y para él el mundo es mejor. La vida ahora es mejor que la vida eterna con Dios. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Y de eso debemos cuidarnos. Tales personas serían una amenaza para esta congregación y serían una amenaza para nosotros también como iglesia. Entonces, ¿qué debemos aprender nosotros de un pasaje como este? Primero es que debemos recordar que el autor le está haciendo un llamado a la iglesia como cuerpo, no a individuos, sino a toda la iglesia, a responder correctamente a la disciplina de Dios. Esta carta, como dijimos, no fue escrita a cristianos individuales, sino a toda una iglesia. El deseo del autor era que toda la iglesia, todos los hermanos como iglesia corrieran la carrera que Dios les había dado a ellos por correr, pero juntos. Ese es el deseo del autor. Sí, cada uno tiene su carrera por correr, pero todos debemos correr juntos esa carrera, como iglesia. Pero era tan importante para el autor que estos hermanos entendieran la disciplina del Señor y lo que significaba, porque solo así podrían responder correctamente a ella. Correr juntos para la gloria de Dios. No solo debían animarse, no solo vivir vidas rectas, ayudándose a los que andan ahí, o los que pueden desviarse, vivir vidas rectas para que el hermano vea el ejemplo y camine con nosotros. A perseguir la paz, especialmente entre nosotros como hermanos, y a perseguir sobre todas las cosas la santificación. Pero también es por eso que el autor le llamó a estos hermanos aquí a que miraran bien, a que se supervisaran unos a otros mutuamente, estar vigilando las vidas de los hermanos. Ahora, no como espías, ni como los paparazzi que persiguen a las celebridades. A ver qué hace el hermano, tomándole fotos. Eso no se trata, esa supervisión. Sino supervisarnos como hermanos en la fe. Que hemos entendido que Dios es nuestro Padre Celestial, que hemos sido adoptados todos nosotros los que somos miembros de esta iglesia. Hemos sido adoptados por Dios, por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor y Dios es nuestro Padre.
Sí debemos supervisarnos para que podamos correr juntos esa carrera que Dios ha diseñado para que nosotros corramos como iglesia, no solo como individuos. Y esa supervisión se hace estando en contacto con nuestros hermanos, conociéndoles cada día más, llamándonos, buscando establecer relaciones cada vez más fuertes con los hermanos, orando por ellos, abriendo nuestros propios corazones. ¿Para qué? Para que ellos tengan la confianza de abrirnos sus corazones a nosotros, siendo celosos por la santidad, no solo la propia, sino la de nuestros hermanos, la de la iglesia entera. E inclusive, esa supervisión se da aplicando y siendo consistentes con la disciplina de la iglesia cuando es necesario. Esa es una manera de supervisar. ¿Cómo actúa el hermano cuando es disciplinado? Por su pecado, obviamente. En esa supervisión que estamos haciendo nosotros, viviendo unos con otros, conociéndonos cada vez más, abriendo nuestros corazones a nuestros hermanos, Dios traerá a luz aquellos que están muy cerca de naufragar, aquellos que andan deslizándose, que están descarriándose, que andan sus vidas con corazones endurecidos. Dios traerá a la luz eso cuando estemos supervisándonos mutuamente. Porque siempre hay señales de alguien que está muy cerca de la apostasía. Siempre hay señales. Esta carta fue un sermón aquí a una iglesia que estaba en peligro de la apostasía, muchos de sus miembros. Ahora, ¿qué señales podrían haber en esta iglesia de personas que pudieran ser apóstatas entre ellos? ¿Qué señales? Me puse a pensar, yo dije, bueno, las aplicaciones, quizá el autor pudo haber metido cosas que estas personas pudieran estar haciendo y que no era propia de un cristiano. Y que ellos entonces podrían servir de alertas para esta congregación de que ese hay que tener cuidado. ¿Qué debemos pensar de hermanos, por ejemplo, en el capítulo 13, que carecen de amor fraternal? Que pasan peleando con otros hermanos en la iglesia. Que no le gusta invitar a nadie a su casa. Prefiere una vida de soledad, solito. Que nadie me moleste. Que olvida la hospitalidad. Debemos pensar de aquellos que, llamándose cristianos, están atados a pecados de inmoralidad sexual. Y esas cosas surgen también en esa supervisión que nos hacemos unos a otros. Ese tipo de cosas Dios las puede traer a la luz así. ¿Qué pensamos de aquellos que dicen ser cristianos, están en la iglesia, pero están atados a esos pecados, en los cuales no vemos que haya arrepentimiento de su pecado, inclusive estando casados? Bueno, eso es algo que el autor menciona ahí, en el versículo 4. Que se pasan excusando y culpando a otros más bien de su pecado de fornicación. Debemos pensar de los que no tienen contentamiento. Es otro de los casos que menciona el autor en el capítulo 13. Que andan mostrando su avaricia por las cosas de este mundo. Mira lo que acaba de salir, ya me lo voy a comprar, quiero esto, quiero aquello. No están contentos. Prefieren trabajar el día domingo sin tener la necesidad. ¿Por qué? Porque eso les va a generar más dinero para poderse comprar lo que quieren. ¿Qué debemos pensar de tales personas que están en la iglesia? Dicen ser cristianos, son miembros de la iglesia, pero están viviendo así. ¿Qué debemos pensar de aquellos que no estiman a sus pastores? Que no toman sus consejos bíblicos, que los menosprecian, que con sus acciones los entristecen, los desaniman, sin ninguna preocupación. Debemos
Debemos pensar de aquellos que más bien los critican, que hablan mal de ellos en sus casas, o cuando pareciera más bien que los quieren dejar mal para elevarse ellos en su orgullo, que quieren parecer más sabios que los pastores, y quizás lo sean. Pero ¿qué si su deseo es meramente dañar su reputación, dejarlos mal, hacerles daño delante de la congregación? Debemos pensar de tales personas. Debemos pensar de aquellos que constantemente se están dejando llevar por diversas doctrinas extrañas, dice el autor. Doctrinas que ellos saben van a traer división a la iglesia y aún persisten en ellas. ¿Qué debemos pensar de tales personas? Estos son ejemplos de síntomas. Creo yo que el autor está tocando aquí de personas que pueden estar muy cerca de la apostasía, y de las cuales nosotros como iglesia debemos cuidarnos. Debemos estar vigilantes de ese tipo de problemas, de síntomas en alguno de nuestros miembros o en nosotros mismos. Mi deber es primero examinarme yo, si yo estoy andando así. Si no seré yo más bien el que esté dando muestras de apostasía. Y después, por la gracia del Señor, hacer esto con mis hermanos también, en amor, por el bien de la iglesia, para la gloria de Cristo, que es nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque un apóstata en la iglesia es como una planta de amargura. Traerá dolor, contaminará como una planta venenosa a la iglesia. Por eso debemos supervisar. Por eso es que es tan importante que vivamos nuestras vidas como iglesia, como hermanos en la fe, como miembros de un cuerpo local de creyentes en el cual fuimos puestos por Dios para correr juntos. Por eso es tan importante que hagamos esto. Porque si hubiera algún miembro enfermo, que tempranamente pueda ser sanado por el Evangelio. Otro que debemos aprender es la lucha que debe tener la iglesia contra la mundanalidad. El mundo nos quiere atraer a nosotros los cristianos, a él, a su manera de pensar, a sus deseos, a sus estilos de vida. Eso es lo que el mundo quiere. Pero nosotros como iglesia debemos luchar contra eso, contra esa atracción, contra esa mundanalidad que quiere penetrar en la iglesia, en nuestras vidas individuales y en nuestra vida como iglesia. Esa mundanalidad que quiere que nosotros hagamos aquí en la iglesia lo que nosotros queremos hacer. Que adoremos a Dios como nosotros creamos es conveniente, o como nosotros creamos es mejor para nosotros. Que vivamos nuestra vida como iglesia de la manera que mejor nos parece a nosotros, no como Dios lo dice. Eso es mundanalidad. Y es un síntoma de incredulidad y de fe. Eso es algo que nosotros como iglesia debemos luchar contra eso. Como cristianos debemos luchar contra esa mundanalidad que quiere atraernos a nosotros mismos, como individuos. Que quiere que vivamos nuestros matrimonios como el mundo los vive. Que quiere que vivamos como trabajadores como el mundo trabaja. No como vivimos ahora, con temor al Señor, como si fuera que estuviéramos trabajando para el Señor. Debemos luchar contra todas estas cosas. Hace unos años yo tuve un problema con quien fuera mi jefe en mi trabajo. Y ese problema me afectó tanto en mi vida que obviamente era algo que yo mantenía en secreto y me llevó a mí a estar muy ansioso, y esa ansiedad me llevó a comer, y yo comía desmedidamente. Llegaba a mi casa y comía, pasaba comiendo todo el día,
En la noche volví a comer. Me llevó a ganar mucho peso. En lugar de estar descargando mi ansiedad en el Señor, sabiendo, como dice el autor aquí, que el Señor es mi ayudador, por lo tanto no temeré, yo andaba luchando en esos problemas en mis propias fuerzas. Y cuando me hallaba débil, ¿qué hacía? Comer. Esa es la mundanalidad. Esa es la expresión de la mundanalidad en mi vida en aquel momento. En lugar de aferrarme al Señor, de confiar en sus promesas, de confiar en Él, que Él es el que lucha por mí, que si yo como cristiano, como su hijo, voy a estar bien, que esa es la disciplina del Señor en mi vida, para que me aferre más a Él, para que yo dé fruto pasible de justicia, para que yo participe de su santidad. En vez de creer eso, yo me ponía ansioso y comía. Me aferraba al mundo. Algún hermano pudo haber venido a mí y decirme: hermano, ¿por qué está aumentando tanto de peso? ¿Qué pasa? Y quizás se pudiera haber revelado ese pecado tempranamente en mi vida. Hermano, es que estoy muy ansioso, ore por mí. Y se descubrió un pecado de gula en Eduardo. Tratémoslo. El ataque temprano al pecado es lo mejor. Por eso hay que supervisarnos mutuamente, para que el pecado no llegue a progresar entre nosotros. No voy a tocar el tema de la fornicación, porque pienso tocarlo el otro año cuando veamos Hebreos 13:4. Quizás se ha hablado mucho de eso, pero pienso hablar en esta serie, como lo trata el autor de los Hebreos, cuando veamos ese versículo. Ahora, si usted que está aquí entre nosotros, usted nota que usted es un mundano, que usted está aferrado al mundo, eso es lo que significa ser mundano. Que usted prefiere el mundo a las cosas de Dios, sepa que lo único que usted puede esperar es lo mismo que esperó Esaú, el rechazo divino. Y eso implica la separación de Dios, implica vivir el resto de la eternidad suya en el infierno. Eso es lo que le espera a los mundanos. Pero Cristo vino al mundo, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para venir al mundo. ¿Para qué? Para sacar a los hombres del mundo, para sacarlos de la mundanalidad, para traerlos a su reino, para que fueran adoptados por Dios el Padre, para darles vida espiritual estando muertos en sus delitos y pecados. Y todo por la fe en Él. Nada más. Usted puede escapar de la ira venidera por causa de sus pecados, creyendo en el Señor Jesucristo. Niños, ¿dónde están sus corazones? ¿Qué es el anhelo, el deseo mayor en sus corazones? ¿Son los juguetes? ¿Es la comida? ¿O son las cosas de Dios? Es por eso que nosotros necesitamos un nuevo corazón, para odiar este mundo malo y amar a Jesucristo nuestro Salvador. Pero eso solamente lo puede hacer Dios. Pero Él promete que al que va a Él en oración pidiéndole, Él se lo va a dar, si va con fe. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por habernos confrontado, por habernos exhortado, por habernos instruido de cómo nosotros como iglesia debemos vivir, debemos comportarnos, de lo que nosotros como iglesia debemos hacer para tu gloria. Gracias, Señor, por continuar instruyendo y fortaleciendo a tu iglesia aquí. Que esto continúe siendo algo que ocurra diariamente en nuestras vidas, individuales y como iglesia, para que el mundo, Señor, vea nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir, y te glorifiquen a ti, el único Dios verdadero. Padre, guárdanos de ser negligentes,
Guárdanos, Señor, de los peligros espirituales que nos acechan. Guárdanos de apóstatas, guárdanos de personas mundanas entre nosotros. Y más bien, Señor, si hay alguno así aquí, que hoy, Señor, y cada domingo que sea predicada tu palabra, tu Espíritu Santo obre en esos corazones, Señor, y los salve. Padre, abre oídos, abre ojos, para que todos veamos que este mundo no se puede comparar con la gloria venidera que tienen los hombres en Cristo Jesús, y que anhelemos esa gloria, que sigamos corriendo con perseverancia entonces esta carrera que tú nos has dado, Padre. Auxílianos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.